Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo. En el video pasado realizamos un ejercicio con este circuito. Nosotros vimos y les mostré cómo sacar una capacitancia total de un circuito de capacitores y la carga total. Pero vamos a volver a trabajar con el mismo circuito. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes en alguna ocasión necesiten saber no solamente la capacitancia total del circuito ni la carga total del circuito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les pregunto, dime en este punto qué carga hay aquí o qué voltaje hay aquí? Entonces, para poder hacer eso, el día de hoy vamos a trabajar con el mismo problema resuelto de la clase pasada. Ok, lo que vamos a hacer aquí es trabajar a la inversa de este problema. Nosotros comenzamos aquí, observamos que había un paralelo, lo realizamos, lo desarrollamos, lo redujimos, tuvimos una serie, la redujimos, llegamos a otro paralelo, hicimos una reducción, después llegamos a la última serie que resultó ser una capacitancia total y de ahí sacamos la carga total. Bueno, pues ahora vamos a empezar aquí y nos vamos a ir hacia arriba, justamente en el mismo sentido. Pero para esto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues sí, como lo habíamos visto antes y como lo hemos trabajado, esta fórmula es la que nos va a ayudar a determinar esas preguntas que tenemos acerca de ya sea cargas o voltajes. Entonces, para ello debo de tenerla formulada o despejada de tres maneras. Primero, ¿cómo saco la carga? De acuerdo a esto, la carga se saca como la capacitancia por el voltaje, o de otra manera, ¿cómo se saca el voltaje? En ese caso sería la carga sobre la capacitancia. Cualquiera de las tres nos va a ayudar dentro de lo que vamos a buscar. Entonces, vámonos a la última parte, aquí, y fíjense bien, para esto tenemos que analizar lo que habíamos visto en videos pasados. Por ejemplo, y vamos a anotarlo aquí también, ¿sí? Vamos a anotarlo junto con esto. Esto es una capacitancias en serie. Y estos son capacitancias en paralelo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la característica de una capacitancia en serie? ¿Qué era igual en una capacitancia en serie? ¿Era igual el voltaje o la carga? ¿Lo recuerdan? Ok, aquí en este caso, vamos a ponerlo aquí de otro color, decíamos que tenían la misma carga. Es decir, que cuando tenemos capacitores en serie, todos los capacitores tendrán la misma carga. Y cuando los capacitores están en paralelo, queda igual. En este caso, vamos a tener el mismo voltaje. Ok, esta es la información que vamos a necesitar para poder trabajar. Ok, vámonos entonces al final de nuestro problema, que es esto. Me devuelvo un pasito más arriba y aquí tenemos nosotros esto. Bueno, para empezar, aquí tengo que ver primero cuál es la capacitancia total. Es el valor B que ya tenemos previamente aquí en nuestra calculadora, como ustedes lo recuerdan. El valor B, aquí lo vemos, alfa B, lo tenemos guardado, ¿sí? Que sería 3.33 o 0.033 microfarads. Muy bien. Y por lo tanto también sabemos que cuál es el voltaje total. Eso no lo da el problema. Recuerden que aquí decía, aquí lo tenemos, que son 20 volts. 20 volts. Y la capacitancia total en este caso sería 6.66. Que también ese, vamos a volverlo a sacar, tendremos aquí alfa B por 20. Aquí lo tenemos. Ese no lo habíamos, no lo tengo guardado, pues vamos a guardarlo. Vamos a darle answer, lo tenemos aquí, y storage C, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, alfa C, correcto. Muy bien, entonces comenzamos con esto. Tengo una capacitancia total, tengo un voltaje total y lo voy a poner aquí, tengo una carga total que va a ser C. Ok, entonces me voy a regresar. Fíjense ustedes aquí, cuando yo me regreso, ¿qué es con lo que me topo? Me topo con una serie.
Y mi pregunta es, cuando tengo los capacitores en serie, ¿qué es igual? ¿El voltaje o la carga? Aquí lo escribimos. Cuando están en serie, lo que es igual es la carga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que en esta capacitancia, la carga es C. Aquí la carga de este paralelo es C. Y aquí la carga también es C. Entonces, cada uno de estos tres capacitores tiene la misma carga, que es el valor de C. Si tenemos nosotros la carga en cada uno y tenemos la capacitancia en cada uno, ¿qué creen que podamos calcular ahora? Efectivamente, el voltaje. Es entonces que podemos nosotros ver aquí. Si decimos que el voltaje es carga sobre capacitancia, pues entonces vamos a ver. Para este primero sería carga. En este caso la carga sería de C, alfa C, entre la capacitancia, que es un microfaradio. Ahí está. Resulta que el voltaje es de 20 tercios. ¿Sí? Entonces aquí el voltaje, vamos a ponerlo aquí, voltaje es de 20 tercios de volts. Si ustedes se fijan, este tiene carga C, carga C, carga C, y la capacitancia en los tres pues es igual. Entonces quiere decir que también aquí, si hago lo mismo, puedo hacer la misma operación. El voltaje es de 20 tercios y aquí también el voltaje será de 20 tercios de volts. Si tú sumas 20 tercios más 20 tercios más 20 tercios, ¿qué te va a dar? Si nosotros tenemos 20 tercios multiplicado por 3, pues obviamente te da los 20 volts. Quiere decir que este voltaje se reparte aquí, aquí y aquí. Entonces de esa manera yo sé que lo que acabo de calcular es correcto. ¿Sí? De estas tres capacitancias que tenemos aquí, ¿cuáles son originales? Esta es original y esta también. Esta no, porque esta proviene de un paralelo. Entonces si tú quieres, podemos irnos aquí al principio del problema. ¿Sí? Y aquí en el principio del problema le puedo poner en esta parte, ¿sí?, que aquí la carga es C, ¿ok? Y este también, que la carga es C. Mientras que el voltaje es de 20 tercios de volts y el voltaje es de 20 tercios de volts. Entonces de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 capacitores ya tengo la información total de estos tres. ¿Cuál es la información total? Capacitancia, carga y voltaje. Muy bien. Entonces ya que he trabajado con esto, vamos a regresarnos. Ahora vámonos para acá. Esta es la forma en que nos vamos a regresar. Fíjate bien aquí. Este es un paralelo, que es el paralelo 2. El paralelo 2 está hecho por estas dos capacitores, perdón. La pregunta es, ¿qué es igual en los paralelos? ¿Es igual la carga o es igual el voltaje? La respuesta son el voltaje. Por lo cual, si este paralelo 2 tiene un voltaje de 20 tercios, quiere decir que ambos capacitores deben tener un voltaje de 20 tercios de volts. ¿Sí? Ambos tienen el mismo voltaje porque ambos tienen la misma entrada y la misma salida, están en paralelo. Entonces, si ambos tienen el mismo voltaje, ¿qué debo de sacar ahora? Pues debo de sacar la carga. ¿Y cómo se saca la carga? Lo voy a poner aquí. Carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces vamos a ver. La carga de este sería la capacitancia, que es 1 tercio. Acuérdense aquí que era por 10 a la menos 6 primero, y eso multiplicado a la 1 tercio. Ahí está, era eso, ¿sí? 1 tercio de microfaradios multiplicado por 20 tercios. Mi respuesta es
2.22 por 10 a la menos 6. ¿Sí? En este caso lo podemos nosotros también guardar, porque es un valor que tiene varias decimales. Entonces es nada más aquí para ponerle aquí aproximadamente 2.22 micro, en este caso como es carga son microcoulomb. ¿Sí? Entonces tenemos voltaje, capacitancia y carga. Vamos a guardar ahora le tocaría la letra D. Vamos aquí, answer igual, ¿sí? Verificamos que es el mismo, storage D. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos guardado. Y recuerden que es una de las originales. No, porque es un paralelo. Pero vamos a calcularlo de todos modos. Entonces en este caso tenemos que multiplicar la capacitancia. En este caso es A, Shift A, perdón, alfa A, multiplicado por, en este caso el voltaje, que son 20 tercios, ¿sí? Y le vamos a dar igual. ¿Y cuánto me da? Me da un aproximadamente igual a, en este caso es 4.44 microcoulombs. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ponerlo, también vamos a guardarlo, answer igual, verificamos y le ponemos storage y nos toca la letra E. ¿Sí? Verificamos que sea la letra E. Ya lo tenemos. Entonces resulta que es la letra E y esta era la letra D. Como es original, nos vamos aquí al diagrama original, que es y le ponemos que nuestra carga es D, que nuestro voltaje en este caso sería 20 tercios de volts. Ya tenemos 1, 2, 3, toda la información necesaria. Bien, ahora continuamos y nos vamos aquí. Ahora fíjense bien que estos dos que están en paralelo ya los trabajamos, perdón, si están en paralelo los trabajamos. Ahora vámonos con A y me voy para acá arriba. A es todo esto que está aquí, ¿sí? A, recuerden que proviene de la serie 1. Entonces mi pregunta sería, estos tres que tienen igual, ¿tienen el mismo voltaje o la misma carga si están en serie? La respuesta es que tienen la misma carga. Tiene una carga de 4.44 microcoulombs, que es E, ¿sí? Entonces todas estas deben de tener la misma carga, que dijimos que era la letra E. Entonces aquí la carga es la letra E y la carga es la letra E. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que sacar sería los voltajes. Ahora, una pregunta antes de regresar aquí. ¿Cómo sé que esto es correcto? ¿Cómo sabría yo que lo que hice aquí está bien? Pues mira, si tú te fijas, se supone que la carga de estos dos, si aquí en estos dos el voltaje es igual y las cargas son distintas, entonces quiere decir que la suma de estas cargas te tendría que dar esta carga. O sea, te tendría que dar el valor de C. Vamos a ver si es cierto. El valor de C, solamente para recordar, es 6.66 por 10 a la menos 6, o sea, microcoulombs. Ese es el valor de esta sola, ¿sí? Y esta se supone que son estas dos. Vamos a sumar D y E y se supone que esta carga más esta carga te tiene que dar esta de aquí. Entonces vamos a sumamos alfa D más alfa E. Le damos igual y resulta que nos da lo mismo que C. Entonces quiere decir que lo que hicimos aquí es correcto, ¿sí? Entonces regresamos a donde nos habíamos quedado y ya habíamos dicho que aquí la carga es E, la carga es E y la carga es E. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como es la misma carga, hay que sacar los voltajes. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje es igual a carga sobre capacitancia.
¿De acuerdo? Bien, vemos que la carga es E. Entonces ponemos Shift E, que es la carga entre la capacitancia, que son 2 microfaradios. Y esto nos va a dar igual a 20 novenos. Entonces aquí le ponemos 20 novenos de volts. ¿Sí? Si se fijan aquí, de nueva cuenta tenemos que es E sobre 2 microfaradios. Es exactamente lo mismo. 20 novenos de volts. Y aquí otra vez lo mismo, porque es E sobre 2 microfaradios. Entonces tenemos que son 20 novenos de volts. Las tres comparten el mismo voltaje, pero no porque estén en serie, sino porque tienen los mismos valores tanto de carga como de capacitancia. Ahora, si nosotros multiplicamos los 20 novenos, lo multiplicamos por 3, fíjate bien, nos va a dar 20 tercios de volts. Estos 3 que suman, que es la serie 1, fíjate cuál es, que es el valor de A, fíjate cuánto tiene aquí. Fíjate bien aquí. La suma de estos 3 voltajes me va a dar este voltaje. Acuérdense que esta es la suma de estos 3. Entonces la suma de estos 3 voltajes, 20 novenos, 20 novenos y 20 novenos, me tiene que dar el voltaje de esta total. Entonces quiere decir que lo que yo he calculado aquí es correcto. Entonces por lo tanto, yo ya puedo irme con este y con este, que son las originales, y puedo decir aquí que la carga es E, ¿sí? Y que la carga es E también. ¿De acuerdo? Y puedo ponerle aquí su voltaje. Vamos a ponerle aquí voltaje de 20 novenos de volts. Y también aquí un voltaje de 20 novenos de volts. Y ya para terminar solamente me faltan estas dos. Estas dos es el paralelo 1, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces si este se convierte en paralelo, que tienen igual el voltaje o la carga, estos dos deben de tener el mismo voltaje. Y como estos dos hacen el paralelo 1, que a su vez es este, y este tiene un voltaje de 20 novenos, por lo tanto cada uno debe tener un voltaje, vamos a ponerlo aquí de una vez, de 20 novenos. Ponemos aquí voltaje de 20 novenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues sacar las cargas. ¿Y cómo se saca la carga? Pues es la capacitancia. Por ejemplo, en este caso sería 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Multiplicado por el voltaje, que son 20 novenos. Esto es igual a aproximadamente 2.22 microcoulombs. Entonces vamos a ponerle aquí carga es igual a, y fíjate bien, ya llevamos hasta la letra E. Ahora vamos a darle otra letra, que sería la letra F, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí, le doy otra vez answer, y aparece storage F, ya la guardé, y aquí tenemos que son aproximadamente 2. Bueno, en este caso no lo voy a poner aproximadamente, lo voy a poner que es F, ¿sí? Ahí está. Y si se fijan, este pues es igual que este, un microfaradio, 20 novenos, pues entonces también la carga de este tiene que ser F. Si yo sumo esta carga con esta carga, pues debe de ser igual a la carga de todo este paralelo. Fíjate que estas dos es este. Entonces sería 2 por F debe de ser igual a 4.44 por 10 a la menos 6. Y vean aquí, dicen que es E, que esta tiene la carga E. Vamos a ver cuánto es E. Alfa E es lo mismo. Entonces por lo tanto quiere decir que es correcto.
Parece un poco reburujado, pero si nos vamos paso por paso y análisis por análisis y tomando en cuenta estas dos cosas junto con estas tres fórmulas, que es la misma solamente que está despejada, podemos nosotros ir podemos completar toda la información de este circuito y dar una información final acerca de cada capacitor que forma nuestro circuito C, es decir, nuestro circuito de capacitores.